Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 2. Escena bajo la superficie del agua. Octubre de 2016, 0853 horas, tiempo estándar de Japón, Choudushi, Tokio, Japón. Preparatoria Hyundai. Al cuarto día de los exámenes semestrales, el primer tema era Historia Universal. Llevaban 23 minutos en el examen. El sonido de las páginas dando vueltas y los bolígrafos escribiendo llenó la habitación. Ya que estaba todo tan callado, el sonido de los autos pasando por la calle principal que se encontraba cerca de la escuela sonaba muy fuerte. Los ojos de Kaname corrían por la hoja de su examen. Examen. La prosperidad del Imperio Romano. 5 conquistadores inteligentes. Augusto, Cícero. Rebelión de Sicilia. Esto o aquello. Eso eran muchas palabras que no entendía ni sabía, y que probablemente olvidaría después del examen. Realmente, los exámenes regulares solo eran un ritual tontamente improductivo. Se asomó por la ventana. El asiento de Sousuke estaba vacío. No había hablado bien con él desde el día antes de que ella le llamara antes de los exámenes. Ella pensaba que quizás este día se presentaría, pero continuaba ausente. Al final, se había perdido de todas las pruebas desde el primer día. Realmente. Un suspiro escapó de alguna manera. Desde que la escuela se encontraba tan callada gracias a la ausencia de Sousuke, ella era capaz de relajarse. Entonces, ¿por qué se sentía tan distraída? ¿Por qué sentía que le faltaba algo? No, no puede ser eso. Estoy a mitad de un examen, debo concentrarme. Puso atención de nuevo a sus problemas. La caída del Imperio Chino. La invasión de los hunos. Las rebeliones de turbas amarillas. Así es. La pelea en Akakabe. Esto y aquello. Ya que había leído la historia, Los Reyes de los Tres Reinos, una historieta que conocía muy bien. Pero no podía recordar el kanji para ello. Ahora, ¿cómo escribir la respuesta para Koen Koumei? Me pregunto en dónde estará. De pronto pensó mientras escribía la respuesta, me pregunto qué clase de trabajo estará haciendo, si está en algún peligro, si está bien, o si está con alguna chica. Hablando de eso, estaba actuando extraño cuando le llamé el otro día. Volvió dentro de sí con una despabilada. No, no puedo hacer esto ahora. Lo hice de nuevo. Estoy ignorando mi examen e inconscientemente pensando en él. Demonios. Es su culpa. No. Debería de haberse ido sin decir nada. Ahora se perdió de los exámenes. Estoy preocupada. Digo, soy la representante de clase, después de todo, y no puedo decir que somos extraños. ¿Por qué me molesta tanto? Si no está aquí, entonces debería de estar concentrándome en los exámenes, pero, justo entonces, la puerta del salón de clase se abrió. Lo lamento, llego tarde, dijo ningún otro más que Sousuke Sagara mientras entró al salón con sus hombros apesumbrados. Parecía que había corrido porque se encontraba sudando un poco de su moreno rostro. Y por alguna razón, no estaba usando el uniforme de la escuela, sino que alguna clase de ropa camuflada verde oscuro. Uno podía ver que el diseño era diferente de las ropas propias de un soldado que ocasionalmente utilizaba. Esas tenían las palabras US Marines bordados en el pecho. Sagara, ¿regresaste para tomar el examen? ¿Y con esa ropa? Dijo el supervisor del examen con ceño fruncido. Lo siento mucho. No tuve tiempo de cambiarme, así que... No importa, está bien. Apresúrate y toma asiento. Sí, señor. Sousuke se apresuró a su asiento. Por otro lado, su compañero Shinji Kazama le susurró, Sagara, ¿por qué usas esas ropas? Surgió una situación, replicó brevemente mientras se sentaba. Había recibido el examen del maestro, tomando su caja de útiles, rápidamente volteó su examen y comenzó. Kaname lo miró a él con la mirada perdida a través de la habitación. Aliviada, sintió que una gran presión salía de su pecho.
Por un momento sus ojos se encontraron. En amén de un «buenos días», Sousuke levantó un poco su bolígrafo. Kaname dudó en responderle el saludo y luego, se concentró de nuevo en su examen. Esta, 17 de octubre de 1609 horas, tiempo estándar de Australia, Sydney, Australia, sede de operaciones de Mitril. Esta es la segunda vez que vengo a un cuarto de investigaciones con el teniente comandante Kalinin de esta manera, pensó Tessa. Su último sujeto había sido un niño de entre 15 y 16 años, esta vez se trataba de un hombre de edad conservada. Conservada. Vincent Bluno, el hombre a quien Mao y los otros habían secuestrado, se encontraba sonriendo arrogantemente, de una manera presumida. Probablemente solo era una pantalla. Esta no era la estación de policía, esta era la sede de operaciones de Mitril. No habría abogado que lo defendiera, y tampoco tendría un juicio justo. Y Bluno, sentado detrás del espejo de una sola vista, lo sabía también. Tessa vestía solo una corbata ligera sobre un uniforme que era común verlo en ella. Igualmente, Kalinin vestía una ropa color olivo propia de un soldado de llano. Habían tomado un jet de Mitril y se habían encontrado en el aeropuerto por medio de una limusina, no habían sido vistos por ningún civil. Habían volado hacia Sydney desde la base en la isla Mérida en el Océano Pacífico cuando recibieron el aviso de que la misión de recuperar a Bluno había sido exitosa. Este hombre era en parte responsable de la desesperada crisis que había tomado lugar en su barco. No había error en ello, pero no podía creérselo ella misma. Era el enemigo, el cual se suponía que tenía que odiar, pero realmente lo único que podía sentir era un frío desdén por el que se ahogaba en su pecho. No me lo creo, murmuró para sí, no creo que exista una excusa tan patética como para que un ser humano fuera casi capaz de hacer que mi barco se hundiera. Puedes decir que es porque él es una persona tan patética que se las arregló para ser un buen actor. No fue muy difícil para él pasar sobre sus enemigos, ¿cierto?, replicó Kalinin. A través del espejo, podían ver que otros dos hombres se encontraban en el cuarto de investigación con Bluno. Ambos pertenecían al cuartel de operaciones, parecían un teniente y un corporal. Acorde a Kalinin, el primer teniente había asistido desde el cuartel de inteligencia de Perú, y parecía saber mucho de interrogación. Comencemos con unas preguntas sencillas, señor Bluno. Comenzó el teniente. Fuiste secretario a cargo de las relaciones humanas. En junio de este año, hiciste que Yono Barsdanigan y Genbiembo fueran asignados a la unidad de SRT de la Océano Pacífico en el Tuata de Danaan. Degradaste, o posiblemente borraste información de alta prioridad acerca de las recomendaciones del campo de entrenamiento de Belice, y fueron enviados al Tuata de Danaan, quien se encontraba corto de personal y no tenía opción más que aceptar a los enviados. ¿Me equivoco? No sé de lo que me está hablando, dijo Bluno, sin ningún encanto, mientras se meció un poco en su asiento. El teniente sonrió calmadamente, se movió junto a su corporal y le dijo, hazlo. Sí, señor, respondió el musculoso corporal, quien inmediatamente lanzó un puñetazo hacia el rostro de Bluno para despertarlo. ¡Gu! Bluno estuvo a punto de caerse de su silla cuando el corporal lo atrapó tomándolo del cuello de la camisa y lo acercó a él. Presionó la cabeza de Bluno contra el escritorio, y tomando su dedo meñique con intención de doblarlo en dirección opuesta. ¡Preparen! Crack. Se escuchó un horrible sonido después. El hueso de su dedo meñique se había roto, y Bluno dejó salir un grito doloroso y ensordecedor que llenó toda la habitación. No se preocupe. Eso será todo, informó Kalinin a Tessa, quien se había cerrado los ojos y cubierto los mismos a causa del espectáculo. Bluno se encontraba temblando y sollozando. Paren. Por favor, paren. Entiendo. Les diré todo. Así que, por favor, no más, chilló, presionando su meñique. Respóndeme. ¿Fuiste tú el que envió a Danigan al TDD-1? Preguntó el teniente con una fría voz. Sí, fui yo. ¿Quién te lo ordenó? No lo sé, no mientas. Esperen. No sé su verdadero nombre. Solo dijeron que utilizara el código Amalgam. ¿Amalgam? ¿Qué es eso? No lo sé. No lo sé. Pensé que probablemente sería alguna especie de servicio secreto soviético o algo así. Ellos tampoco se negaron. Era muy bueno al principio. Me pagaron $200,000 por adelantado, 200 grandes. Pueden imaginarlo. No había mucha razón para negarse. Les repliqué varias veces. ¿Qué piensa?, preguntó Kalinin a Tessa, la cual escuchaba calladamente, mirando al indicador de la pantalla LCD enseguida de él, y continuó. No parece que esté mintiendo, y no parece que esconda sus motivos. Aún así pareciera que no sabe mucho sobre el tema.
La computadora se encontraba analizando lo que Bluno decía a tiempo real, checando su nivel de estrés en su voz y autentificando la veracidad del testimonio del sospechoso. Era un sistema bastante fino, un avanzado detector de mentiras. El propósito de un violento momento simplemente había resultado como agitación para este tipo de análisis. Amalgam, me pregunto qué nombre emplea. Mitril ciertamente era el nombre funcional de una aleación de metal y plata. El enemigo se llamaba a sí mismo amalgam, o amalgama, una aleación de mercurio. O quizás solo era una especie de mal chiste. No conozco su verdadera identidad. Lo juro, lloró Bluno. Su pálido rostro estaba cubierto de frío sudor, y se reflejaba al cuarto oscuro del otro lado del espejo. ¿Estás satisfecha ahora? Lo escuchaste todo, ¿cierto? No quedes para ahí viéndome, salgan y muéstrense. Miren lo que me han hecho. ¿Qué demonio es Mitril, de cualquier forma? Es el metal de la maldad. Eso es lo que es. Hipócritas que pretenden ser héroes, eso es lo que son. Cálmese, señor Bluno. ¿Qué esperaban que hiciera? Maldigo a todos ustedes, mueran como los asesinos que son. Bastardos. Todos ustedes son bastardos. Tessa, irritada, intentó ignorarlo. Pero aún así, ninguna palabra sería capaz de calmar el lenguaje de Bluno. ¿Cómo se atreve? Los rostros de los subordinados que habían muerto pasaron por su mente, y sintió como si la sangre de todo su cuerpo comenzara a hervir. Quería que se prendieran las luces del cuarto oscuro en el que se encontraba, y mostrarse a sí misma ante ese hombre, y descargar algún abuso verbal contra él. Tú eres el asesino. Devuélveme a mis hombres. Tú eres quien está maldito. Solo. Eres un hombre estúpido que no sabe nada, te sientas ahí y vomitas veneno. No sabes cuál es tu lugar, presumes de juzgarme, arrogantemente, imbécil bueno para nada. No seas tan engreído. ¿Quieres que le ordene a ese corporal que te rompa los demás dedos? Pensamientos y emociones violentas la llenaban. No era simplemente rabia, era algo más insolente que trataba de provocarla. Capitana. La voz de Kalinin la hizo volver en sí. Sus manos se encontraban húmedas con el sudor. Estaba disgustada consigo misma. Quería negarlo, pero no podía. Ahora mismo, disfrutaba del dolor de ese hombre. Capitana, dejémosle el resto al teniente. El almirante Borda está esperándonos. Tienes razón, respondió débilmente, y se retiró del espectáculo atormentador de Bluno. Es una terrible manera de hacer las cosas, cierto, para él y para nosotros, se dijo para sí misma. No lo niego, pero ciertamente resulta efectivo. No es algo mortal y su dedo sanará dentro de un tiempo. Lo sé, pero aún así, miró el perfil inexpresivo de Kalinin y se intimidó un poco. ¿No siente nada? Simplemente miró fríamente lo que ocurría, no se intimidó para nada. Aunque, como en mi caso, él mató a sus subordinados, en cuanto terminó de decir esto, el ruso agregó en un frío tono de voz, si hubiera sido yo el que lo interrogara, lo hubiera dejado sin dedo. Dejaron el cuarto de interrogación, y fueron a la oficina del jefe de opresiones. El cuartel general de operaciones de Mitril, en el cual se encontraban en ese momento, se encontraba ubicado en una calle localizada en el corazón de Sídney. Si hubieras dicho que Mitril, la cual era una organización activa mundialmente, tenía su base más importante localizada en Australia, 2 de 3 personas hubieran respondido con una mirada dudosa. Y si decías que la base aquí tenía gran ventaja que una localizada en Europa debido a la facilidad de transportes, aéreos, terrícolas y marítimos, así como el hacerse cargo de varias cosas más, ningún hombre de negocios te hubiera creído por lo menos, eso era lo que indicaba el sentido común hace 20 años. Pero gracias al crecimiento de la tecnología del satélite de comunicaciones y el Internet, la cantidad de información que se encontraba navegando por todo el mundo hacía que la localización física del cuartel general no tuviera mucha importancia. También había muchos lugares, como París, Londres, Bruselas y Ginebra, que tenían una vieja influencia en las agencias de información. Establecer ahí una base grande sería mucho problema. Una vez instalados, solo era cuestión de reclamar su posición. Mitril era una organización joven. Hacía apenas 10 años que había instaurado su modelo. Sus planes de construir sus cuarteles de operaciones en Europa fueron impedidos por pequeños problemas que surgían uno tras otro, y al final, resultaron demasiados. Actualmente, fuera de la mucha información que tenía Mitril, muy poca provenía de Europa. El cuartel general, siendo llamado Rascacielos, era en realidad un pequeño edificio. En papel, el dueño del edificio tenía registrado la Agencia de Seguridad Argyros. Este era el disfraz que Mitril utilizaba, pero actualmente,
Había una compañía de negocios de seguridad en varios lugares del mundo, y haciéndose un perfil de ellos. La apariencia era que Mitril contaba con miembros del tipo que trabajaría en una firma de seguridad. Es por esto que el personal comúnmente decía que trabajaba en una firma de seguridad. El disfraz había resultado muy conveniente. Mitril poseía también muchas otras compañías como esta. Los campos del negocio que ofrecían mucha variedad, consistiendo en negocios como Ross y Umbleton, sección destinada a la fabricación de los reactores de poder nuclear utilizados en el M9. UNTAC, en la cual se fabricaban la mayor parte de los barcos. Martín Marietta, el cual se encargaba de su mantenimiento aéreo, y sucesivamente. Habían alcanzado un rápido crecimiento por medio de estas empresas, las cuales estaban a salvo de la burocracia de los bancos. Asimismo, se contaba con muchas facilidades de influencias en los bancos y compañías de papeles nominales, frentes públicos, inversión de capital, suplemento de equipos, buscando nuevos talentos. Era mucho más que solo manejar una organización y Mitril se hacía cargo de estos negocios. Muchas personas que habían trabajado en estas instituciones ni siquiera sabían de la existencia de Mitril. El edificio de Argyros era utilizado como cuartel de operaciones de Mitril y daba la apariencia de ser bastante antiguo, pero el sistema de seguridad mismo era impenetrable y de primera tecnología. Cada punto del edificio contaba con un aparato y un sistema contra intrusos, muchísimos dispositivos de vigilancia y guardias de seguridad muy bien capacitados, todos en busca de intrusos. Tessa y Kalinin llegaron a la oficina del jefe de operaciones, y un secretario, un hombre, los recibió. Mucho gusto el verle de nuevo, Madame Capitana. Mucho gusto el verle, señor Jackson. Se ve usted bien. Por favor, no me llame Madame Capitana. Mientras decía esto, el secretario, no mayor de 40 años, le sonrió brillantemente. Aún así, usted ya no luce como una señorita en absoluto. La última vez que escuché de usted, se las estaba arreglando muy bien por sí misma. No está de más que le muestre algún respeto. Gracias, bueno. No importa que tanto proteste, lo seguirá haciendo de cualquier modo. Antes de que asumiera la posición de comandante del Tuatha de Danann, Tessa había trabajado en el cuartel de operaciones por un periodo de tiempo. En lugar de ayudar al almirante Borda, ella hacía investigaciones en batallas submarinas y batallas bajo circunstancias especiales. El teniente secretario Jackson había sido amigo de ella durante ese tiempo, y en ese tiempo solía llamarte señorita o bien pequeña Teleta. Ella no quería ser promovida de rango a capitana hasta después de que tomó el mando del TDD-1. ¿Dónde está el almirante? Ahora mismo está al teléfono, pero no creo que le importe si simplemente pasas. Probablemente se dará cuenta de ti mientras habla. La seguridad. Últimamente ha sido un poco ruda por aquí. Sí, lo hará. Gracias. Después de agradecerle, ambos, ella y Kalinin entraron a la oficina del almirante Borda. El cuarto era algo así como una gran cafetería, pero las paredes estaban llenas de libreros rebosantes de libros. Muchos de los muebles tenían diseños en la madera y tenían un acabado en un negro aceitoso. La luz indirecta causada por la luz suave natural y las lámparas incandescentes le daban una atmósfera de una antigua librería. El almirante Borda se encontraba sentado en la silla de su escritorio, hablando por el teléfono. Sí, Lo sé. Sí, eso debería decir yo. Nos haremos cargo de la conducta inapropiada de nuestros propios departamentos. Por supuesto que le daré una copia de la grabación. Confíe un poco en mí. ¿Custodia? No entiendo lo que quieres decir. Mientras se encontraba ocupado con quien fuera que fuese, el almirante Borda saludó Tessa y Kalinin, apuntando hacia las sillas, sin decir ninguna palabra dijo, siéntense. Supongo. Bueno, haga lo que le plazca, así es. Tendremos ese problema. Pendiente por un día más. Pensaré en ello, no. Tengo invitados presentes, así que me iré. Informó finalmente a la otra línea, y presionó el botón para colgar. Azotó el recibidor en el escritorio como si hubiera sido afectado con algún disgusto, y lentamente, se puso de pie. Me alegro que hayan venido. ¿Quieren algo de beber? Preguntó mientras caminaba hacia el minibar en la esquina de la habitación. Gracias, solo tomaré agua. ¿Y usted, teniente comandante? Lo mismo. Qué amargados, dijo, bromeando. Sacó una botella de Perrier del refrigerador. ¿Cómo están funcionando los M9, teniente comandante? Preguntó Borda con afán de dar una bienvenida. Hay un margen de error, pero sobre todo, lo consideramos favorable. Aún hay problemas con el mantenimiento, a pesar de ello. Porque la compatibilidad de ciertas piezas son demasiado bajas,
nuestro inventario actual se reduce a nada, contestó bruscamente Kalinin. Sigue usted igual que siempre. Pero lo tendré en mente, dijo Borda con una sonrisa. Cuando las personas hablaban con el jefe de operaciones, Jerome Borda, decían que hablaba como un tío de buena naturaleza. Recordaba a esa clase de persona que vendería hot dogs en un puesto, a causa de su buena disponibilidad con las personas. Tenía casi 60 años, pero su cabello contaba con muy pocas canas porque las tenía, así que parecía 10 años más joven. Aunque para alguien como Tessa, quien era joven para ser su nieta, le parecería alguien encantador. Además, parecía por la manera un poco ruda en que la piel bajo sus ojos y sienes, una especie de lindo perrito. Pero eso no era algo digno de ser mencionado. Una persona cualquiera podría saber con solo tratarlo una vez, que era un hombre de firme inteligencia y experiencia, con cualidad de líder y fortitud. De hecho, había sido un oficial de la Armada Americana por más de 30 años, donde había escalado rangos desde marinero a almirante. Había una especie de tristeza y arrepentimiento en el mundo oculto bajo sus ojos, y en ese aspecto, no era demasiado diferente a Kalinin. Ese era el jefe de inteligencia al teléfono, dijo mientras vertía agua en los vasos. Parece que se enojaron bastante porque secuestramos a Bluno, ya. Que ellos también se enteraron de que Bluno se encontraba en Sicilia. Nos metimos en problemas al alertar a Paloron para que no nos detuvieran. Paloron era uno de los 4 escuadrones del Departamento de Operaciones y normalmente, ellos hubieran sido los que se hubieran encargado de la operación del secuestro. Al trasladarse la orden a la flota del Océano Pacífico en el Tuata de Danaan, se habían arriesgado ambos, a Bluno y la realidad de la información. Es por esto que solo pocas personas en el escuadrón se habían movilizado. ¿Así que le dejaremos a Bluno al Departamento de Inteligencia?, preguntó Tessa. Sí. Por supuesto que me negué, pero, por cierto, ¿ustedes vieron la interrogación? Sí, necesito saber de qué se han enterado gracias a ella, ya que el jefe del escuadrón se lo llevará de aquí. Tu camino es uno lleno de sangre. Serás testigo de muchas, largas y sangrientas batallas, dijo Borda, con una expresión de misterio. El que me dejó ver la interrogación fue, después de todo, el almirante Borda. Entonces, se dio cuenta Tessa. Tan pronto como habían llegado, se encontraron con un oficial no comisionado que les dijo, el almirante está un poco ocupado ahora, y no podrá atenderles. Les gustaría ver la interrogación de Bluno mientras esperan. ¿Por qué querría que yo viera algo como eso? ¿Qué podría aprender de ello? Las batallas no siempre tienen que ser sucias o sangrientas, no pensaba que la sermonearía. Por supuesto, cuando ella se comparaba con el almirante o Kalinin, o muchas personas más, no había nunca visto batallas sangrientas, había sido muy afortunada en ese aspecto. Pero este era un caballero de mediana edad diciéndole algo mucho más ambiguo en su concepto. Era más complejo por ser tan simple. ¿Había más que un simbolismo en el hecho de que no podría explicar la situación con lógica? Una pista omniosa. Una melancholia en miniatura. Piezas pequeñas que vienen y van. ¿Estaba acaso apuntando al difícil dilema que tendría que afrontar tarde o temprano? Aunque ella era una genio, existían principios que no podía comprender como una chica de tan solo 16 o 17 años que había trabajado lado a lado del fenómeno. ¿Estaban esos principios mostrando su forma de ser a través del almirante? Piensas demasiado, dijo el almirante, mientras brindaba el vaso a Tessa. Lo entenderás tarde o temprano. ¿Qué le pasará a Bluno? Yo impondría el castigo capital, pero este no es el ejército normal. Eso sería una ejecución. Las regulaciones que seguimos son efectuadas por un equipo, pero eso ya no es algo que se practique. El castigo estándar es un asilamiento. A largo plazo, hasta que la información que sabe sobre Mitril, el equipo, organización, agentes etc., se hagan obsoletas e inútiles. Tessa también sabía de esas regulaciones. Prisión por 5 años, será probablemente un periodo infinito. 10 años, quizás 15. Pero, ¿seguiría la organización viva para ese entonces? Ella de pronto se llenó de estos terrenales pensamientos. No es un club de amigos. El código penal tiene que ser aplicado, como sea. El castigo real será decidido una vez que haya terminado la interrogación, dijo Borda, cambiando de tema, mientras se sentaba en el sofá localizado en sentido opuesto al que ellos se encontraban. De acuerdo. Te llamé para hablar de algo más, también. Pienso que debemos hacer algunos ajustes estructurales. ¿Qué quieres decir? He mirado el caso del incidente que ocurrió en la isla Perio. Esas 2 personas japonesas, la chica llamada Kaname Chidori y el sargento Sagara, el rol que han jugado ellos 2 parece algo increíble. También resaltaste en tu reporte. Pero parece que ellos fueron los que salvaron al TDD-1, sí, eso es cierto, la importancia de ellos 2 se ha vuelto innegable. El tema de los Whispered, así como el ARX-7.
Está llegando a un punto en el que no puede ser manejado como un problema pendiente. El Departamento de Inteligencia se ha estado quejando sobre esto y sobre aquello. También está el tema de Bright. Es tiempo de que le prestemos atención a su situación. ¿No estás de acuerdo, teniente comandante?, preguntó Borda. Kalinin dejó caer calladamente su cabeza y comentó con una voz reservada. Así es, sin embargo, no necesitamos de burocracia. Aun si arreglamos temporalmente el asunto, no cambiará la ineficiencia con la que estaríamos procediendo actualmente. Sí, señor. ¿Cuál es su opinión, Teleta? Es exactamente como dices, pero... Una mirada de extrema insatisfacción se apropió del rostro de Borda, la cual sostenía directamente hacia ella. ¿Pero qué? Nada, muy bien. Ahora hablemos sobre algunos planes en concreto. 19 de octubre de 1459 horas, tiempo estándar de Japón, Chōfushi, Tokio, Japón preparatoria Hyundai. La semana después de los exámenes sostuvo varias conferencias de planes de vida. Aunque era llamado Guianza de mi vida, era más bien un evento para escuchar a los maestros mientras decían sus largos y aburridos sermones. El director dijo, todos deben estar pensando, pero si tan solo estoy en segundo año. Aún así, aún los estudiantes de segundo deben de considerar seriamente qué camino tomarán después de graduarse. Especialmente en un tiempo como este donde hay recesión, los empleados deben contar con conocimiento y habilidades, más que un perfil académico. Es por esto que realmente deberían estar pensando en su futuro. Y así continuaba el sermón. Decía esto y aquello, pero realmente, Kaname y los otros pensaban en otras cosas. La representante de clase dijo, ¿está bien? Dejen de pensar en cosas como, solo me tomaré mi tiempo hasta que llegue el momento de ir a la universidad y trabajar. Ese tipo de pensamientos llevarán a peores resultados. ¿Qué hay de los luchadores de sumo? Aunque intentan con todo su esfuerzo ser los campeones, muchos de los Sekitori, asterisco de pequeñas divisiones, no serán capaces de lograrlo, pero el Sekitori que piensa, solo el ser capaz de llegar a Juryo, asterisco sumo de ligar intermedias, es suficiente para mí. ¿Creen que alguna vez podría hacerlo? Probablemente no. Tal es la severidad de la sociedad. En otras palabras. Y así continuaba su sermón. Qué bien que no somos luchadores de sumo, pensaban Kaname y los otros. Aproximadamente 320 estudiantes de segundo año estaban reunidos en el gimnasio y la mayoría no tenía ninguna ambición. Justo cuando la cabeza de Kaname estaba a punto de caer por el sueño que esto le provocaba, el discurso final terminó. Así que, deben concentrarse, y pensar bien en ello. Pasaremos a retirarnos y más tarde encontrarán algunos folletos de información frente a orientación para aquellas personas que lo requieran. Se dispersaron. Comenzando desde la clase 1 y fluyendo en orden, los estudiantes salieron del gimnasio. Debido a que la conferencia tardó 6 horas, no faltó mucho para que finalizaran las clases. Camino a casa, Kaname se sentó en una de las bancas en la estación del tren y dejó escapar un gran suspiro. ¡Qué bien dormiste! Kaname, dijo Kyoko, quien se sentó al lado de ella. Frente a ella se encontraba de pie el rostro tenso y agobiado de Sousuke. Lucía aros negros bajo sus ojos por lo cual aparentaba no haber dormido nada, probablemente se debía al hecho de que había tenido que trabajar noche y día. Desde el domingo reensamblando el auto de la señorita Kagurasaka. Por supuesto. No soporto esas conferencias de planes de vida, dijo Kaname mientras soltaba otro bostezo. Más que la opinión de la gente, ella quería escuchar sobre cosas prácticas, tales como, el ingreso anual es de esta cantidad, o es un poco más difícil ser contratado por esta famosa compañía, o solo renuncia a tu sueño de ser animadora de programas, y cosas de esa naturaleza. Pero también dijeron algunas cosas útiles. Me hizo pensar un poco, Kuke. Kyoko, ¿estabas prestando atención? Sí, comencé a pensar un poco en mí misma, quiero decir, estaba pensando en conseguir trabajo después de graduarme, pero ahora me pregunto qué debería hacer. Kaname dejó escapar un vago quejido. Por alguna razón, en ese momento, el perfil de Kyoko que siempre mostraba una apariencia de niña, pareció mucho más maduro que el de ella misma. Se dio cuenta de la seria mirada en los ojos de Kaname y vaciló lo que pareció ser una sonrisa tímida. Bueno, supongo que no es tan serio. Por otro lado, Kyoko volteó la mirada, apuntando hacia Sousuke, quien seguía de pie frente a ellas. Sagara, se me afiguró desde temprano, pero ¿no crees que llevas el cabello un poco largo últimamente? Sousuke respondió con una mirada confundida. Kaname imitó a Kyoko, y miró a Sousuke también. Su corte de cabello era el mismo de siempre, el adecuado pero tosco corte de siempre. Pero cuando miraban de más cerca, podían darse cuenta de que llevaba el cabello más largo de lo normal. Parecía como si el cabello de enfrente hubiera crecido un poco, pero no podían decirlo de cualquier ángulo. No podía decirse que se veía mal. Debido a que se estaban fijando, el largo no parecía tan extremo. Pero había crecido justo lo suficiente como para resultar molesto. Ahora que lo mencionas es cierto, dijo Kaname, provocando que Sousuke se tomara un mechón de su cabello. ¿Se ve raro? No, no realmente, pero, hablando de eso.
Normalmente vas a un salón o algo por el estilo. ¿Cómo que un salón? ¿Una barbería? Ah. No. Nunca he ido a uno de esos. Me lo cortó yo mismo. ¿Con tijeras? Con esto. Dijo sacando su cuchilla de combate debajo de su uniforme. Ya veo, eso lo explica entonces. Finalmente había entendido la razón por la cual su cabello siempre lucía alborotado. Justo entonces una idea pareció golpear a Kyoko, e indicando con su dedo hacia el cielo dijo con una voz muy emocionada, oigan. Se me acaba de ocurrir algo. ¿Por qué no llevamos a Sagara a un salón? De esa manera podríamos hacerle una especie de cambio de apariencia. Ah, eso sería bastante interesante, ¿verdad que sí? Yo creo que se le vería muy bien un ricento, asterisco especie de corte de bandas. Como John Travolta en Vaselina, no, es demasiado brusco el cambio, entonces, ¿qué tal un corte estilo hongo? Podría utilizar gafas de distintos colores con ese. No, un permanente se vería bastante gracioso, ¿no crees? ¿En el mundo real? Ponerle orejas de perro también sería lindo. Eso no se hace en una barbería. Continuaron así, mencionando muchas posibilidades. Al principio de la conversación parecían estar bromeando. Sin embargo, ya que mencionaron el tema, Sousuke de pronto decidió tomarles la palabra. No me importaría. Ir a una barbería. Ahí es donde los estudiantes de preparatoria normales se cortan el cabello, ¿cierto? Tomaron la salida sur de la estación Choudu, y caminaron un poco hasta llegar a una barbería que de alguna manera, reflejaba la apariencia de una juguetería. Las barberías en Afganistán son diferentes a estas, pensó Sousuke mientras miraba el exterior. También había barberías en las zonas de guerras donde Sousuke creció. Pero Sousuke había sido indiferente ante tales facilidades hasta ahora. Ahora su inclinación de ir a un salón se produjo por su propia ambición. Necesitaba adaptarse más al estilo de vida de la ciudad. Ese motivo resultaba vagamente en su trabajo. Si no hubiera sido por lo que Mao había dicho hacía unos días, no se hubiera molestado en pensar siquiera en ir. Por supuesto que también resultaba de su propia curiosidad. ¿Te parece bien este lugar? Sí. Se los dejo a ustedes. Dijo, y los tres entraron al salón. Un corte de cabello para él, por favor. Le dijo Kaname al estilista que los recibió. Al momento, el estilista pareció comprender la situación, y con una dulce sonrisa le dijo a Sousuke, por aquí por favor, ok. Sousuke se sentó torpemente en la silla. El estilista al principio puso una toalla alrededor de su cuello, seguida de una manta de vinil. Bien, ¿qué clase de estilo están buscando? Le preguntó el estilista a Kaname y Kyoko quienes se encontraban paradas junto a él. ¿Qué opinas, Kaname? Bueno, es mejor que dejemos de bromear con el corte moicano y esas cosas. Oh, el moicano luce muy bien. Siempre he querido probarlo en mí mismo. Bromeó el estilista. Mientras Kaname y Kyoko reían, discutían qué hacer. Después de 3 minutos, finalmente decidieron algo seguro. Bueno, solo corte lo suficiente para poder ver sus cejas, ya que no hay mucho cabello en la parte de atrás, sería solo emparejar un poco. ¿Te parece bien? ¿Sousuke? Sí, muy bien, entonces, lo dejaremos en sus manos y esperaremos por allá, dijo, y con un suave movimiento, Kyoko y ella dieron la vuelta dirigiéndose a la sala de espera. De alguna manera, Sousuke se sentía desprotegido. No, no era eso solamente. Tenía un mal presentimiento sobre esto. Aunque no había nada extraño alrededor, algo le molestaba profundamente. ¿Será mi imaginación? No lo sabía. Su intuición normalmente había estado fuera de lugar en tan pacífica ciudad. Era normal decir que no se podía confiar en él la mayoría del tiempo. Sin mencionar cuántas veces se había metido en problemas por confiar en su intuición. De acuerdo. Hora de lavarle el cabello, señor. Comenzó poniéndole un poco de champú en el cabello a Sousuke. Comenzó a decir Sousuke, pero se arrepintió. Sí. No importa, continúe por favor. El estilista le regaló una mirada dudosa, pero puso el champú en su cabeza. Las burbujas rápidamente comenzaron a salir mientras masajeaba el cabello de Sousuke. Un completo extraño, un hombre a quien nunca había conocido, presionaba sus dedos vigorosamente contra el cráneo de Sousuke. ¿No le provoca alergia, cierto? No. Contestó brevemente, aunque mentalmente, sentía comezón por todos lados. Se sentía incómodo. Terriblemente incómodo. ¿Qué si el contenido de la botella era de alguna especie de veneno transdermal? ¿O qué si el estilista tenía alguna clase de veneno escondido entre sus dedos? ¿Qué pasaba si tenía alguna clase de mini pistola automática escondida en su blanca corbata? No habría manera de poder defenderse. No te preocupes. Solo es jabón ordinario, y él solo es un estilista ordinario, se dijo Sousuke a sí mismo. El concepto de que ese estilista era un asesino simplemente no tenía sentido, ya que Kaname había sido quien escogió esta barbería, y hacía poco tiempo que había decidido ir ahí improvisadamente, no era como si algún enemigo que estuviera cazando a él o a Kaname hubieran tenido tiempo para planear una emboscada. Oki, por aquí por favor. Llamó a Sousuke el estilista, mientras corría agua caliente en la tina frente a él.
Para poder quitarle el champú, ok. De alguna manera pareció haberle dicho a Sousuke que pusiera su cabeza en la tina. Pero si hacía eso, su campo de visión sería de cero. Sería fácil para él, hacer algo como golpear su espina dorsal con un arma, o insertar una jeringa en él. O quizás había un enemigo afuera esperando atacar. ¿Qué ocurre? ¿Es absolutamente necesario hacer eso? El estilista se sorprendió y le respondió a Sousuke con una mirada nerviosa. Bueno, por supuesto que lo es. No puedo cortarle el cabello así. Por aquí, por favor. Una profunda angustia mental se apoderó de él, y lentamente se colocó en la silla y puso su cabeza en la tina de lavado. Debajo de la manta de vinil, sacó su automática, lo cual lo confortó un poco. ¿Cómo está el agua? Normal. Respondió, pero se encontraba tan nervioso ahora que no se daba cuenta de la temperatura del agua. Si descuidaba su guardia por un momento, ¿no trataría este hombre de tomar su vida? ¿No era esta la demanda de descuida todas tus defensas? ¿Y qué si alguna persona utilizara un truco inimaginable para matarle, llegando más temprano a la barbería y vistiéndose de estilista? ¿O qué si alguno de sus otros enemigos fueran tras él en este momento, cuando era vulnerable? Así es, no tenía razón para sentirse a salvo. Aún ahora, había personas que seguían tras la pista de Kaname. Si alguien lo mataba, ¿quién la protegería? De acuerdo, hemos terminado con el lavado, ahora. Mientras envolvía una toalla en la cabeza de Sousuke, lentamente lo devolvió a su asiento. Sousuke no era capaz de ver a causa de la toalla, y de esa manera, que el estilista estuviera bruscamente sacudiendo su cabeza para secarle el cabello parecía una tortura. Hora de cortar el cabello, dijo el estilista, mientras sacaba sus tijeras, tomaba fácilmente un mechón de cabello de Sousuke. Un hombre de desconocido origen estaba parado detrás de él sosteniendo un objeto afilado. Una alarma se activó violentamente en el fondo de la mente de Sousuke. Esto es malo. Es mejor que te controles. A este ritmo, fue demasiado. Su cuerpo se movió por sí solo. Justo cuando las tijeras se estaban acercando a su cabeza. Sousuke tomó al hombre por el brazo y levantándose de su silla lo estrelló contra el espejo frente a él. ¿Qué estás a? No te muevas. Gritó Sousuke agudamente. Miró por todos lados, observando a empleados y clientes, apuntando su arma a sus direcciones. No hay emboscada. Pero no había enemigos por ningún lado. El estilista, a quien Sousuke se encontraba ahora presionando su arma en su espalda, estaba chillando en una voz aguda mientras se lo empujaba contra el espejo. Nada fuera de lo normal ocurría. No había emboscada. Ni en la tienda ni fuera de ella. Su intuición se había equivocado de nuevo, como solía hacerlo. Sousuke. Kaname había dejado el área de espera. Se dirigió directo hacia él, sosteniendo una revista enrollada de moda en una mano. Sin duda alguna, estaba furiosa. Corrección, si la hay. Sousuke rápidamente aceptó su destino, y en el siguiente instante, un improvisado golpe se dirigió a su cabeza. Realmente. Kaname seguía furiosa camino a casa. Te llevamos porque tú lo pediste. ¿Por qué siempre tienes que reaccionar de ese modo? Me avergüenzo de mí mismo, dijo Sousuke dejactadamente, siguiéndola. Después del incidente en la barbería, tuvo que unírsele a Kaname al disculparse con el estilista quien les dijo, lo siento, pero podrían ir a otro lugar. No, por supuesto que no tienen que pagar. Y actuando como si trataran con alguna peste, los echaron. Después de eso, Kyoko dijo, supongo que debíamos esperarlo. Y riendo, se separó de ellos para dirigirse a su casa. Pero era demasiado peligroso estar indefenso en una situación con un extraño que contaba con un objeto afilado, explicó Sousuke. Oh, ya veo. En ese caso, no digas, quiero ir a una barbería. Ibas a cortarte el cabello. No imaginaste cómo iba a ser desde el principio. Hubieras lastimado a ese estilista, que no estaba haciendo nada malo, si hubiera dado un paso en falso. ¿Por qué no te das un respiro y dejas de pensar que todo mundo es el enemigo o un asesino? No puedo hacer eso, dijo firmemente. Hay enemigos afuera. Ese es un hecho. No es extraño que vinieran a atacarte. Eso, comenzó a decir Kaname, pero se sonrojó. Si no hubiera mencionado esto, parecería que a ella se le hubiera olvidado. Era cierto, ella era el objetivo. Todo a causa de que era uno de los Whispered, de los cuales no sabía su razón de existencia. Protegerte es mi prioridad más importante aquí, declaró claramente, y Kaname dejó de sentir la necesidad de estar enojada o criticarlo. Pero, nada ha pasado desde, dijo casi con una voz débil. Lo sé. Pero no puedo descuidarme, oh, por Dios santo. Desde aquel incidente en el viaje en el submarino, no había habido un instante en el que estos famosos enemigos aparecieran, no la habían atacado directamente ni colocado ningún tipo de trampas. Por lo menos, ella no se había enterado. Ella se había envuelto en varias situaciones peligrosas desde entonces, pero esos apenas fueron casos de haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Aquí en Tokio, cada día era pacífico. Bueno, su vida pudo haberse tornado un poco más ruidosa de lo normal como estudiante, gracias a los actos de Sousuke. Realmente existían enemigos allá afuera.
No era solo que Sousuke y Mithril se encontraban haciendo una tormenta en un vaso de agua. Las dudas de Kaname eran naturales. Inconscientemente, los dos se calmaron un poco. El área residencial era bastante callada ahora que estaba atardeciendo. Era lo profundo del otoño, y el aire comenzaba a helarse. La tarde rápidamente refrescó el ocaso del sol. Ha pasado medio año desde entonces. Se refirió a la primera vez que ella vio a Sousuke, fue en primavera. Pronto serían 6 meses. El tiempo ha pasado rápido. ¿No crees? Lo creo, pero no has cambiado nada, Sousuke, ¿en serio? En serio. Dijo con una risita, y Sousuke inclinó un poco su cabeza en signo de una pequeña confusión. Al final, su cabello no fue cortado, húmedo y despeinado. De alguna manera se veía desesperanzado, su aspecto recordaba a un perrito cansado. Se veía bastante mal. Dejándolo así sería casi irresponsable. Oye, dijo ella de pronto, después de pensarlo por un minuto. ¿Qué? ¿Por qué no vienes a mi casa? Podría terminar tu corte de cabello. Su propuesta le pareció bastante inesperada. De alguna manera extraña, los ojos de Sousuke se abrieron un poco y parpadearon algunas veces por la sorpresa. ¿No quieres? No, no es eso. ¿Es solo que, te preocupa que te ataque? Preguntó, y él retrocedió un poco la cabeza a causa de la impresión de la pregunta. No es eso, negó instantáneamente, se sentía feliz de que ella lo haría para él. No me preocupa, tú eres una excepción. Aunque el departamento de Kaname era bastante grande como para que una familia viviera en él, el baño era pequeño y cerrado. Imitando la manera en que el barbero hablaba, Kaname dijo, muy bien, señor, si me hiciera el favor de sentarse, mientras cargaba una silla dentro del baño. Sousuke accedió gratamente y Kaname cubrió su cuello con una toalla y una capa de vinil. ¿No hay problemas hasta ahora? No, no hay problema. Muy bien, hagamos esto. Dijo con una maquiavélica sonrisa, tomando las tijeras con su mano. Sousuke entonces, se sintió incómodo por una diferente razón a la de sus enemigos o asesinos. Chidori, ¿tú, tienes alguna experiencia cortando el cabello? Preguntó. No, respondió francamente. Pero he jugado bastante con el cabello de Kyoko anteriormente. Aunque esta es la primera vez que cortó cabello, no te preocupes. Por lo menos es mejor que cortártelo tú mismo, por favor, no cortes mis orejas. De acuerdo, trataré de no cortarlas si me es posible y después de reírse, tomó un poco de cabello y lo cortó. Y de nuevo. Al principio dudaba un poco, pero gradualmente fue tomando ritmo, cortando aquí y allá. Oye, Sousuke, dijo Kaname sin detenerse. ¿Faltaste a la escuela debido a tu trabajo? ¿Sí, tuviste que pelear de nuevo? Sí. ¿Qué con eso? Nada. ¿No te hirieron? Solo algunos rasguños. No es problema. Ya veo. Por un momento, se quedó callada mientras continuaba cortando su cabello. Miraba de vez en cuando su cabeza en el espejo, ocasionalmente musitando para sí misma. Hacía un gesto de dificultad y de nuevo volvía a las tijeras. El cabello cortado caía de la capa de vinil y caía por todo el piso. Bueno, dijo Kaname finalmente, escuché de Tessa que no eres el único protegiéndome. Esta era la primera vez que ella sacaba el tema. Probablemente había estado pensando en ello desde que tuvieron esa conversación camino a casa. Ya. Veo, pero, no se siente diferente para nada, ¿no crees? Me refiero a que, no parece real algunas veces. Es como si, todo lo que ha pasado hasta ahora, así como todo el asunto de Mithril, fuera una mentira. La misión de Sousuke en Tokio era simplemente cuidar de Kaname. Como sea, eso no significaba que fuera el único con un ojo sobre ella. El departamento de inteligencia de Mithril había enviado a un agente que siempre se encontraba escondido cerca de ella. Era gracias a este agente que Sousuke era capaz de dejar a Kaname para ir a misiones al otro lado del mar. Sousuke, Kalinin y todos en el departamento de operaciones llamaban a este individuo Bright. ¿Alguna vez has visto a esta persona? No, nunca he hablado con él tampoco, ¿no sabes quién es? No. Probablemente es alguien que tú no conoces. Me pregunto si podremos confiar en él. Hablo de, si podemos confiar en él, y en Mithril y todo eso. Una pesada carga de incomodidad acompañó estas palabras. A pesar de que Kaname normalmente siempre era animosa y alegre, tenía miedo. Sousuke fue capaz de entender eso justo en ese momento. Si pensaba seriamente en la situación de Kaname, como era el objetivo del enemigo, sabía que ella solo podía depender de Mithril. La policía no podía ayudarla. Por supuesto que puedes. Deberías confiar en él, respondió. Pero sin ninguna fe en sus propias palabras. Bright siempre se encontraba lejos. Se encontraba fuera de la escuela cuando ella estaba en clase. Después, al regresar a casa, se encontraba a varias calles de su departamento. Sin estar demasiado lejos, o demasiado cerca, la vigilaba desde algún lugar. Era debido a eso que Sousuke no tenía la necesidad de estar pegado a ella día y noche. Este agente nunca les respondía. No importaba lo que pasara. Aunque la misma Kaname se encontrara en peligro, Bright no actuaba.
Había sido inmiscuida en problemas en la calle, ido a casas de personajes desconocidos, aun cuando el grupo terrorista A21 la había abducido, Bright no se movió. Siempre concluía en que Kaname se salvaba de una u otra manera, pero Sousuke se encontraba extremadamente irritado después de estos incidentes. ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no va y la protege en mi lugar? En sus reportes a sus superiores, Sousuke repetidamente comenzaba con: tengo serias dudas acerca de la habilidad del agente del Departamento de Inteligencia, nombre código, Bright. Aún así, su respuesta siempre era la misma: bajo investigación. Continúe con su misión. Ni Kalini ni Tessa habían intentado aclarar esta decisión. Está bien, solo sigue como siempre. Decían persistentemente. Es por eso que Sousuke siempre partía ansioso cuando tenía que dejar a Kaname. Dejarle todo a Bright, esas eran sus órdenes, pero no creía que Bright estuviera cumpliendo con su deber. Estaba Bright esperando pacientemente a que el verdadero enemigo apareciese, y que si solo estaba utilizando a Kaname como señuelo para que un pez grande picara, sin importar que tan mal o bien se viera la situación para ella, ¿sería capaz de retirar el señuelo? Si esas fueran sus razones, entendía por qué Bright no se había mostrado anteriormente. No, eso era absurdo. Si Kaname muriera, ¿no perdería todo por lo que ha estado trabajando? Era horripilante recordarlo, pero hasta ese momento, había sido expuesta a muchos peligros, en los cuales podría haber muerto si Sousuke hubiera cometido un error. Aún en esos momentos, Bright no había levantado un solo dedo para ayudar. ¿Cuál era la razón para eso? No lo sabía. Una sospechosa y descorazonada lógica estaba trabajando en algún lugar. ¿Sería que el departamento de inteligencia se encontraba escondiéndole alguna información? ¿Sousuke? Le llamó Kaname, sacándolo de sus pensamientos. ¿Qué ocurre? Parece que estás pensando en algo, no es nada, acerca de lo que acabo de decirte, no te preocupes demasiado, ¿de acuerdo? Sé que no lo digo, pero dejó de cortar el cabello por un momento y dudó. Era casi como si estuviera juntando un poco de valor antes de mirarle a los ojos a través del espejo y decirle: yo confío plenamente en ti. Una extraña sensación lo enervó. Era una sensación desconocida, cálida y agradable, sintió como si su corazón de pronto quisiera escapar de su pecho. Eso sintió. Su rostro se sintió caliente, y sintió como si algo brotara de todo su cuerpo. ¿Por qué? Se preguntaba. Había algo sentimental en eso. ¿Cómo se le llama a este sentimiento? No pudo recordarlo. Gracias, apenas se las pudo arreglar para decirlo. De nada, dijo, en un tono más aliviado, y continuó cortando. Veamos, ¿podrías girar tu cabeza un poco a la derecha? ¿HM? De acuerdo, no para ese lado, para el otro. Con sus delgados dedos presionó suavemente la mejilla de Sousuke. La sensación fría de la punta de sus dedos en su piel se sintió bien, como una pequeña brisa que se cuela en un denso bosque tropical. De reojo, pudo ver que su cabello y la camisa de Kaname se estaban moviendo. Era una camisa bastante barata, hecha de material tan delgado que podría verse a través de ella en la luz. Cuando se movió frente a él para cortar el cabello en su frente, arqueó su cuerpo, agachándose para cortarlo mejor. Sin embargo, desde donde estaba, Sousuke podía ver la silueta desde sus axilas hasta sus caderas, pues eran visibles tras la camisa. Era una delicada y bonita figura. Sousuke rápidamente miró hacia abajo como si hubiese visto el sol. Jejeje, realmente le estoy tomando el ritmo a esto, dijo, su estilo se había vuelto más refinado desde que había comenzado. Le cortó el cabello con un par de tijeras de punta redondeada, y entonces, usó una rasuradora para dar un mejor acabado en la parte de atrás. Después que hubo terminado, comenzó diligentemente a esponjarle un poco el cabello, y mientras lo hacía, Sousuke comenzó a sentir que le pesaban los ojos. ¿Qué me está pasando? Se preguntaba. Aunque hay una persona que sostiene un objeto afilado cerca mío, me estoy quedando dormido. Yo mismo. No puedo creerlo, pero porque siento una tranquilidad tan indescriptible. Chidori, quizás yo. De acuerdo, ahora a lavarlo. Y empujó su cabeza dentro de su lavamanos, el cual contaba con agua fría. Su sensación de sueño rápidamente desapareció. No quedó tan mal, creo yo, presumió, mientras encendía la secadora. A mí no me parece que haya cambiado tanto, comentó Sousuke, mirando al espejo con una expresión seria. Su cabello era más corto que antes, seguro, pero no pensó que fuera un cambio tan remarcado como estaba anteriormente. Se veía como estaba un mes antes. Su cabello había sido emparejado un poco, pero seguía tan alborotado como siempre. Pero el largo de los dos lados se veía ahora asimétrico. ¿De qué hablas? Se ve muy diferente, ¿en serio? Sí, se ve mucho mejor. Solo escucha lo que dirán todos mañana en la escuela. Después de mirar más detenidamente al espejo por segunda vez, Sousuke se levantó. En cualquier caso, muchas gracias. Cortaré tu cabello la próxima vez si tengo la oportunidad. Definitivamente negativo, dijo Kaname con un gesto. Le ayudó a limpiar el baño, más tarde cenaron ligeramente y después tuvo que despedirse. De alguna manera,
lamentaba tener que irse. Estaba oscuro cuando salió de su apartamento. Probablemente eran pasadas las 8, pero aún había muchas personas en las aceras, hombres de negocio llegando del trabajo, estudiantes de primaria saliendo de su escuela cram, escuela contraturno para prepararse para sus exámenes, parejas paseaban a sus perros. Tomó el atajo a través de todas estas personas, y se dirigió a su apartamento, en el edificio que estaba cruzando la calle al de Kaname. Por alguna razón, sentía sus pasos ligeros. No, se sentía muy animado. Su moral se había elevado, esa probablemente era la mejor manera de describirlo. Justo unas horas antes, su mente estaba llena de pensamientos de Bright, trabajo, lo que Mao había dicho acerca de su futuro, no había espacio en su mente para nada más. Pero ahora era diferente. ¿Por qué no arriesgarse? Era lo que sentía en ese momento. Vigilar a Kaname, adaptarse a la sociedad. Entrenar en la isla Mérida. Combatir. Trataría de manejarlo todo lo mejor que pudiera. Ella dependía de él. ¿Qué sería de ella si él no se tenía confianza en sí mismo? Así es, podía preocuparse por todo eso la semana entrante. Aún tenía mucho trabajo que hacer. Primero, debía ir a casa y enviar su reporte a la isla Mérida. Después, tomaría algún equipo y armamento y revisaría los sensores del vecindario. Después de que terminara eso, podría estudiar para sus exámenes de regularización. Rápidamente volvió a casa, encendió su laptop y la conectó a satélite a través de un programa encriptado, inmediatamente lo envió. No pasó mucho para que apareciera el mensaje de transmisión completada, acompañada de otro mensaje, un archivo encriptado. El archivo era mensaje de órdenes desde el cuartel general. Órdenes de alta prioridad, 98J005-3128-191121ZD, cuartel de la Flota del Océano Pacífico, base en la isla Mérida, para, Ursu 7/diagonal Sargento Sousuke Sagara. A. Operaciones, Comando y el cuartel de la flota han cancelado las órdenes de la operación 98E001-3128, nombre de la operación, Ángel Guardián, a partir de las 1500 horas, GMT. B. Ursu 7 debe retirarse de la localización establecida y tomar la ruta 3B de vuelta a la isla Mérida lo antes posible. C. Una carta de retiro será enviada al punto de infiltración. Las razones para retirarse son concedidas a la discreción de Ursu 7. D. La misión de cuidar de Kaname Chidori será ahora llevada a cabo por el agente de nombre código, Bright. E. El contacto con Kaname Chidori queda prohibido a partir de hoy a las 1500 horas, GMT. Fin del mensaje. Sousuke repasó una y otra vez el mensaje energéticamente. Su contenido no cambiaba. No importaba cuántas veces lo leyera, o cuántas veces intentara interpretarlo, era el mismo de antes. Su misión de proteger a Kaname había terminado definitivamente. Eso era lo que decía. Cuartel general, significaba que la decisión había sido tomada por individuos de rangos mayores a Tessa o Kalinin, así que ninguna protesta que Sousuke hiciera podría tener algún efecto. Sousuke se puso de pie, fríamente, frente a la pantalla LCD por varios minutos. Podrían haber sido más de 10 minutos. Solo se escuchaba el sonido de sus dientes rechinando uno contra el otro. La misión de cuidar de Kaname Chidori será ahora llevada a cabo por el agente de nombre código, Bright. Sin percatarse antes, había lanzado un puñetazo de lleno a la computadora. Los fragmentos de metal y botones volaron por todo el lugar. Su puño comenzó a sangrar. Dejó la computadora, la cual ahora olía a humo, y se dirigió directo a su barandal. Deslizó la puerta de cristal, tomó el barandal con ambas manos y miró por todo el vecindario. ¿Dónde estás?, musitó, sus hombros pesaban de la rabia. Era un área residencial durante la noche. No había nada fuera de lo ordinario, era una noche callada. Sal ahora, Bright. Sal ahora y habla conmigo. Gritó Sousuke con toda la potencia de sus pulmones. Es cierto que estaba enojado, pero no había sentido en hacer eso. Aunque localizara a alguien, sus órdenes seguían igual, él entendía eso, pero no podía quedarse callado. Sé que estás por aquí. ¿Por qué no me respondes? Su voz resonaba a través de todo el vecindario. Las personas que pasaban por la calle, abajo, miraban hacia arriba y se preguntaban, ¿qué es eso? No. Había respuesta. Sousuke sabía que solo gritar de esta manera, nunca lograría que Bright se mostrase, cambió de estrategia. Mi nombre es Sargento Sousuke Sagara. Mi posición está en el Departamento de Funciones Operacionales de Mitril en la Flota del Océano Pacífico del Tuata de Danán. Se me ordenó proteger a cierta persona, y fui enviado a Tokio desde el 20 de abril. Puedo pensar en las siguientes razones por las cuales fue seleccionada como objetivo. Primero, pertenece a un grupo especial de personas llamadas Whisper. Segundo, se cree que los Whisper tienen conexiones militares y poseen una habilidad para obtener. De pronto el teléfono de su apartamento comenzó a sonar. Rápidamente dejó de gritar y volvió dentro, calmadamente contestó el teléfono y presionó el botón de hablar. Al otro lado del teléfono se escuchó una voz que más bien le gritó de inmediato. «Bastardo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?
Era una profunda voz sintetizada, usaba un dispositivo electrónico para distorsionar su voz. Sonaba como un monstruo, pero Sousuke sabía que había conseguido hacerle enfurecer. Estaba hablando con Bright, el otro agente que había sido enviado por el Departamento de Inteligencia. ¿Qué pensabas gritando información clasificada por toda el área? Esto claramente interfiere con la operación. Me estabas ignorando, replicó Sousuke con una fría voz. Deberías ser capaz de entender que hablar de esta manera, Ursu 7, supone un gran peli, respóndeme. ¿Tu misión es proteger a Kaname Chidori, o simplemente observarla? No estás calificado para saber esa información, entonces, supongo que no te importaría si vuelvo al barandal y continúo gritando todo lo que sé el resto de la noche. Ahora si me permites, no trates de amenazarme, Ursu 7. Enviaré una queja formal al Departamento de Operaciones yo mismo. Haz lo que quieras, pero responderás mi pregunta. Sousuke escuchó que al otro lado del teléfono chasquearon la lengua. Después de un momento de duda, Bright pareció entender la idea de que Sousuke hablaba en serio y contestó. Protegerla, por supuesto. No te creo. Depende de ti si me crees o no, pero la misión que me fue dada, nombre, código, Ángel, indica que su protección será manejada por mi departamento, y tú estás interfiriendo con mi misión. Es tan simple como eso. Entonces, ¿por qué no la has ayudado? Se ha encontrado en situaciones peligrosas muchas veces hasta hoy. Esos fueron incidentes relacionados con gángsters. No había razón para interferir solo por inútiles callejeros. Ya veo. Entonces, ¿cómo explicas el incidente de la 21? Aún entonces no intentaste rescatarla. Después de decir esto, Sousuke de pronto escuchó un tú. O quizás un ustedes. ¿Qué ocurre? Respóndeme. A pesar de que intenté evitar que el enemigo se movilizara, la situación se me salió de control. Tú también me pusiste nervioso durante la pelea de la Academia Fusimi, pero la situación se resolvió sin mi interferencia. En las dos ocasiones, al parecer, no reconocieron la importancia de esa chica. O sea, que no son más que aquellos gángsters. Solo estás torciendo la verdad. Parece que no tienes intenciones serias de protegerla. No me importa si te agrado o no, mientras no me molestes. La voz sintética se sofocó un poco. El Departamento de Inteligencia debería haberse hecho cargo de esta operación y todo después de que se superó el problema con Shannon desde ese punto. El Departamento de Operaciones se interpuso, así que dejamos que te quedaras. Tu gente dice que eres un individuo efectivo, pero no has sido más que un estorbo para mí. Has provocado tantos problemas tú mismo que hasta consideré yo mismo matarte. No es demasiado tarde aún. Hazlo. Solo bromeaba. No creo que salga ileso al pelear contigo. Además, eres mi favorito pasatiempo. ¿Qué? Ya que soy un agente encubierto a distancia, cuando apunto mi rifle hacia ti, puedo hacer que te sientas extremadamente incómodo tan solo con poner el dedo sobre el gatillo. Tienes un magnífico instinto para la batalla, pero es a causa de eso que siempre terminas metiendo a todos en problemas. Disfruté tanto hoy, viéndote en la barbería, bastardo. No te enojes tanto. Después de todo, terminó. Dijo en una voz con un aliento de triunfo. De cualquier manera, la diversión se acaba hoy. Tú regresarás a la base y volverás a tus misiones originales, para que yo pueda continuar con mi trabajo. Ambos somos profesionales, así que, ¿por qué no terminamos esta patética conversación? No puedo hacer eso. ¿Qué hay de la seguridad de Chidori? Eso ya no te concierne. Oficialmente tienes órdenes de retirarte. ¿Realmente no planeas desobedecer las órdenes, cierto? Yo, Sousuke dudó. No te olvides de que Mitril es quien te colocó ahí. No eres realmente un estudiante, solo eres un mercenario, un asesino. Tu propia historia familiar, la historia en la escuela, todo eso fue elaborado para infiltrarte. Todo acerca de ti es falso. Desde el principio, me criticaste, pero ¿realmente crees que alguien como tú puede protegerla? Llevas 6 meses infiltrado y no has sido capaz de adaptarte a la sociedad japonesa en absoluto. Eres un riesgo innecesario para esa chica. Sousuke sintió el impacto de esas palabras. Por vez primera, había sentido que el aire a su alrededor se tronaba pegajoso y pesado. Bright tenía un buen punto. Tu trabajo como guardaespaldas es peor que un soldado de tercera clase. Es cuestión de tiempo para que esa chica termine herida. Sin mencionar a los inocentes civiles que puedan verse involucrados también. El juego se acabó, sigue tus órdenes y vuelve a la base. Y sin que Sousuke dijera nada, Bright terminó la llamada. Sousuke torpemente colocó el teléfono en su lugar. Instantes después, sentimientos de incompetencia y resignación comenzaban a derrumbarlo.